Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Saludamos también a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares que nos siguen a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página en YouTube, que es NW Iglesia de Cristo. Muchas gracias por ver estos videos, por ver estos estudios bíblicos que compartimos con todos ustedes con el único fin de honrar y de glorificar el nombre de nuestro Dios, y también de poder compartir con todos y cada uno de ustedes el consejo de nuestro Dios. Gracias por todo su apoyo, y recuerden que si usted desea comunicarse con un servidor, puede hacerlo a través de mi teléfono, mi celular, que es el 817-223-6413. Puede también escribirme a mi correo electrónico, que es mgarcia, así como se oye, letras minúsculas todas pegadito, mgarcia, una rayita en el medio, guión medio, 165@hotmail.com. Puede mandarnos un correo electrónico escribiéndonos si tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario sobre lo que hemos venido hablando con respecto a nuestro tema, que es precisamente la importancia de estudiar la Biblia. ¿Por qué es sumamente importante estudiar la Biblia? Bueno, pues ya lo hemos mencionado a través de esta serie de estudios, que en primer lugar es porque es la voz de Dios, en segundo lugar porque es la verdad de Dios, y el tercer punto que estamos analizando, estudiando, es porque es la forma de cómo viene esa fe genuina, esa fe verdadera que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues le invitamos a que nos siga escuchando a través de estos videos, y para nosotros nos es de suma importancia conocer también su opinión, su comentario, el saber qué opina en relación a estos estudios, si le están sirviendo en su aprendizaje, o si tiene alguna cuestión a preguntar sobre el tema. Estamos para ayudarle, para asistirle en el Señor. Muchas gracias, y recuerde nuestra dirección aquí donde la Iglesia de Cristo se reúne, aquí en la ciudad de Fort Worth, Texas. Nuestra dirección es 6059 Eisel Avenida en Fort Worth, Texas, y nuestro código de área es 76135. Por si algún día también desea visitarnos, conocer la Iglesia de Cristo en este lugar, pues nos daría mucho gusto también poderle ver entre nosotros algún día y poder compartir con usted el consejo de nuestro Dios y tener comunión en la adoración a nuestro Dios. Muchas gracias. Y pues vamos a continuar con la segunda parte de este tercer segmento, que es en base a lo que es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es lo que estamos señalando, el del por qué es sumamente importante estudiar la Biblia. Bueno, porque otra de las razones es la forma de cómo uno puede obtener la fe que proviene de Dios, la fe que es de nuestro Dios. Lo decíamos en el estudio anterior, basándonos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay algunas traducciones que nos dicen que es por la palabra de Cristo. Y es que, bueno, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y de hecho, en la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué nos está diciendo este texto? Bueno, que nuestro Señor Jesucristo es el que da inicio a nuestra fe, es el que da inicio a nuestra convicción, a nuestra certeza en las promesas de nuestro Dios. Entonces, Romanos 10, 17 tiene mucho que ver con lo que dice el Espíritu Santo, por supuesto, en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Él es el único. Cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, alguien que Jesús es el que dio inicio, es el que promovió
es el que nos da el mejor ejemplo a seguir de cómo se confía en Dios y cómo se obedece a Dios. El autor dice, y el consumador también, ¿no? Entonces esa misma palabra también, consumador, indica que Él la va a llevar a su término, a su fin, ¿okay? Porque obviamente, como lo decimos la vez pasada en nuestro estudio anterior, que toda nuestra fe, toda nuestra obediencia, toda nuestra convicción debe de estar, perdón, debe de estar basadas en las promesas de nuestro Dios. Y una de las promesas de nuestro Dios es precisamente la promesa de la vida eterna, según el apóstol Juan, allá en su primera carta, en el capítulo 2, y en el versículo 25, perdón, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y otra es de que algún día también Él vendrá también por su pueblo, Él vendrá por los suyos. Acordémonos las mismas palabras también escritas por Lucas allá más bien nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, una vez que deja esa encomienda de ir y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, aparte de que está con nosotros, Él va a venir algún día por su pueblo, y es cuando Él va a cumplir todas las promesas espirituales y eternas que Él nos hizo. Una vez que el Señor venga y cumpla todas sus promesas, ya no andaremos por fe, ya no estaremos pensando solamente en ellas, porque ya viviremos en ellas. Por eso es sumamente importante que usted y yo entendamos precisamente lo que el Señor nos dice, que Él es el autor y Él es el consumador, el que le da inicio y el que la lleva a su término, a su fin, a su consumación total, ¿no? Cuando nos va a cumplir todas sus promesas espirituales y eternas. Va a ser algo sumamente hermoso, maravilloso, y créanlo que yo en lo personal no me quiero perder esas bendiciones eternas de nuestro Dios. Todos queremos estar en la eternidad con nuestro Dios, todos los que creemos en Dios. Bueno, si usted realmente cree en Dios, si usted realmente confía en nuestro Dios, pues debe de y si realmente más que todo quiere usted estar algún día en la eternidad con nuestro Dios, bueno, tiene que asegurarse entonces de que su fe sea realmente genuina. Tiene que asegurarse de que realmente su fe, su convicción, su certeza, su confianza y su obediencia en Dios sean de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, como mismo el apóstol Pablo lo dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No basemos nuestra fe en teorías humanas, no basemos nuestra fe en doctrinas humanas, no basemos nuestra fe en las convicciones de otros, sino más que todo en nuestra propia convicción. Para eso nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado su evangelio escrito, como lo podemos ver precisamente allá en Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, cuando el apóstol Juan decía que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas otras cosas, las cuales no se pudieron escribir en ese evangelio. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia, dice, de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito, dice, pero estas que se han escrito, para que creáis que Jesús, dice, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengáis vida eterna. ¿Okay? Ese es el deseo de nuestro Dios, darnos vida eterna a través y únicamente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque nadie, como lo habíamos dicho anteriormente, nadie podía
morir en la cruz como lo hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Nadie podía lograrlo, nadie podía hacerlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el sacrificio tenía que ser puro, limpio, sin defecto alguno. Y el sacrificio del Señor lo hizo siendo Él puro, justo, limpio, sin pecado alguno, porque nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero dice la Escritura, pero sin pecado, como lo vemos allá en Hebreos en el capítulo 4 y en los últimos versículos, versículo 15, cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Por eso, solo nuestro Señor Jesucristo podía morir en la cruz en nosotros, siendo inocente, siendo puro, siendo limpio, sin pecado. Todos los demás han pecado y hemos pecado desde el primer hombre de la creación, Adán, hasta el día de hoy. Todos hemos pecado. No hay ningún justo, ni siquiera uno, como dice el apóstol Juan allá en Romanos capítulo 3. Y es por eso que solamente Él podía dar el pago por nuestros pecados, siendo justo, limpio y santo y puro. Y a través precisamente de su sacrificio nosotros podemos tener vida eterna. Pero para poder tener vida eterna, para poder ganarnos ese derecho, para poder ganarnos esa bendición eterna, tenemos que creer en el poder de Dios, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que estamos estableciendo las bases de nuestra fe. ¿En qué debe de estar basada nuestra fe? Lo decíamos anteriormente, debe de estar basada precisamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el poder de Dios. Debe estar basada en nuestro amor hacia nuestro Dios. Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debe de estar basada, fíjense muy bien, en el poder, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el poder de Dios. Romanos 1:16, dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y primeramente y también al griego. Debe de estar basada en el amor de nuestro Dios, como decíamos, Juan 3:16. Debe de estar basada nuestra fe en las promesas eternas de nuestro Dios, Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y también debe de estar basada nuestra fe en otra cosa sumamente importante, en la severidad de Dios. Sí, es algo que el mundo religioso muchas veces no quiere considerar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ira de nuestro Dios. Y obviamente que nadie quiere sufrir un castigo eterno. Nadie quiere sufrir con la ira de nuestro Dios. Todos quieren ver ese lado bueno de nuestro Dios. Todos quieren considerar solamente ese lado maravilloso de Dios, de la piedad, de la misericordia, de la bondad, de la gracia, pero no quieren considerar ese lado duro de nuestro Dios. Y por supuesto que Dios es un Dios severo. De hecho, en Romanos capítulo 11, versículo 22, dice la Escritura. Acuérdense, es muy importante que usted tenga la Biblia en su mano, para que usted verifique lo que se está diciendo. Y compruebe lo que se está diciendo, y así usted crea en lo que dice Dios en su palabra y no lo que dice este siervo o esta persona. En Romanos 11, versículo 22, cheque muy bien en su Biblia. Romanos 11, versículo 22, dice la Escritura, vamos a leerlo cuando dice, mirad, Romanos 11, versículo 22, dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Y esa palabra mirad implica que no solamente tenemos que mirarla, sino también de considerarla muy bien. Algo a considerar muy seriamente, algo a tomar en cuenta muy seriamente.
Cuando dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Y mire cómo es que el apóstol Pablo nos habla principalmente de la severidad. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si tú permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás que cortado, eliminado. Entonces démonos cuenta de que no solamente hay que considerar ese perfil bueno de nuestro Dios, sino también ese lado duro de nuestro Dios, como cualquier padre. Todos nosotros como padres, cuando nuestros hijos se han portado mal, hemos tenido la necesidad de disciplinarlos, ¿no? Y a veces usar la vara, figurativamente hablando, me refiero en el sentido de castigarlos, ¿no? Obviamente no tan duros, sino también con tacto, con cuidado, con amor, ¿okay? No usando la brutalidad, ¿no? Ni la crueldad, sino más que todo haciéndolo con amor. Pero en algún momento nosotros como padres tuvimos que disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les amamos. De hecho, mismo el Espíritu Santo nos lo hace saber allá en Hebreos, en el capítulo 12, si no me equivoco. Fíjese muy bien, Hebreos 12, versículo del 5 en adelante, dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y luego el Espíritu Santo nos pone un ejemplo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, dice la Escritura, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, obviamente yo también fui disciplinado por mi padre, usted también, todos lo hemos sido, ¿no? Entonces dice, si no se nos dio esa disciplina, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos, dice, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Si fuimos nosotros respetuosos, temerosos con nuestros padres y les obedecimos, ¿por qué no hacerlo con nuestro Dios que es superior a nuestros padres? Ahora, ellos nos disciplinaron y lo hicieron por amor, al igual que nosotros también. Y el Padre también, nuestro Dios, también lo hace. Pero precisamente cuando se habla aquí de la severidad, se habla precisamente de la dureza, que a veces es necesario. Y ciertamente lo vemos que Dios ha usado su severidad, ha hecho uso de su dureza. Lo habíamos hablado anteriormente en el tiempo de Noé. ¿Cuántos perecieron y por causa de su pecado? A través de que el diluvio muchos perecieron, casi en su totalidad. Que podemos ver acá el ejemplo de Sodoma y Gomorra, cómo fueron destruidos por la ira de nuestro Dios. Aún en el pueblo de Israel, cómo es que el pueblo de Israel también fue tremendamente disciplinado por nuestro Dios, cuando Dios empezó a destruirlos y a quitarles todo cuanto les había dado. De aquella tierra que Dios les había dado de Israel, tierra que fluía leche y miel, tierra que era de gran bendición, cómo fueron despojados de ella, valiéndose nuestro Dios después del imperio asiria, del imperio babilónico, del imperio medo-persa, y luego después el imperio babilónico fueron despojados por completo, ¿no? Hasta que aprendieron la lección y estando en cautividad en 70 años en Babilonia, clamaron a Dios nuevamente y Dios tuvo piedad y misericordia y los regresó otra vez a su tierra de origen. Pero fueron disciplinados por nuestro Dios. Entonces, no solamente hay que querer ver el lado bueno de Dios, hay que ver el lado malo. Cuando dice precisamente ahí, ciertamente, dice la severidad ciertamente para con los que cayeron, ¿de quién está hablando el apóstol Pablo? ¿De quién está hablando el Espíritu Santo? De todos aquellos que salieron de la esclavitud de Egipto. De toda aquella generación que salieron de la esclavitud de Egipto.
solamente de la generación adulta, solamente pudieron entrar 2. Usted lo puede confirmar a través de la Escritura. De toda aquella generación adulta me refiero, gente adulta, gente grande, solamente 2 pudieron entrar, Josué y Caleb, porque ni aún hasta Moisés pudo entrar. Moisés también fue reprendido por nuestro Dios, Aarón también fue reprendido por nuestro Dios y fueron castigados. Aarón murió antes de entrar a la tierra prometida, Moisés también murió antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque pecaron delante de nuestro Dios, lamentablemente. Cuando Dios le dijo, háblale a la peña, y Moisés, en vez de hablarle, golpeó a la peña, a la roca, 2 veces, y puso en duda el poder de Dios, diciendo, haremos de salir, sacar agua de esta roca, y la golpeó. Y Dios le dijo, solamente háblale. Y puso en duda el poder de nuestro Dios, y a consecuencia de ello, tampoco Moisés entró. Entonces démonos cuenta de que Dios es un Dios severo. Y si usted y yo realmente confiamos en Dios, bueno, vamos a respetar a Dios. Y respetar a Dios implica ser obediente a nuestro Dios, ser temeroso. Un temor es un temor reverente. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros no debemos hacerlo? De hecho, el mismo el Espíritu Santo nos dice allá en Hebreos capítulo 5, versículo 7, cuando dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, a aquel que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice, aprendió la obediencia y vino, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Si usted lee esa cita de Hebreos capítulo 5, versículo 9, nos está diciendo que Él vino a ser autor de eterna salvación, no solo para los que creen, no solo para los que reciben al Señor en su corazón. Dicen, yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Tal vez ese sea tu deseo, recibirlo, pero ¿te aseguraste de que tú seas recibido por Cristo? ¿Ya te aseguraste de que Cristo te haya recibido a ti? Cristo, nuestro Señor, Dios nuestro Señor, solamente te puede recibir cuando tú le obedeces. No solamente cuando crees en Él, sino cuando le obedecemos, porque dice, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer para ser recibidos por Cristo? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y de predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. ¿Cómo obedecemos al Evangelio? Anteriormente habíamos hablado en cuanto a los pasos, pero en la práctica, ¿cómo podemos nosotros obedecer al Evangelio? Bueno, mire, en Romanos capítulo 6, fíjese muy bien, en Romanos capítulo 6 nos enseña la forma de cómo obedecer al Evangelio en el bautismo. La forma de cómo obedecer al Evangelio en el bautismo. No hay otra forma de cómo obedecer al Evangelio. Y es algo que debemos hacer. No podemos eludirlo, no podemos sacarle la vuelta. Pretender hacer eso es tratar de engañarnos a nosotros mismos. El querer solamente el querer o el desear ser recibidos por Cristo sin obedecer al Evangelio es un error. Es un error gravísimo. Romanos capítulo 6. Fíjese muy bien lo que dice el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Romanos 6, versículo del 13 en adelante. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Primer punto del Evangelio, su muerte. Acuérdense lo que es el Evangelio: muerte, sepultura y de resurrección, según el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. ¿Okay? Ese es el Evangelio puro, la esencia: muerte, sepultura y resurrección. Y aquí nos dice,
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Primer punto del Evangelio, su muerte, dice. Porque somos sepultados, segundo punto del Evangelio, la sepultura. Somos sepultados juntamente con Él. Es decir, en el momento en que estamos siendo sumergidos en las aguas del bautismo, estamos representando su sepultura. Y ya no vamos solos, sino que en ese momento es cuando Cristo se une a nuestras vidas. Es cuando precisamente se hace esa unión. Uno recibe a Cristo en el bautismo y Cristo nos recibe a nosotros. Es un recibimiento mutuo, unidos en Cristo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, tercer punto del Evangelio, la resurrección, ¿ok? Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vez que salimos del bautismo, estamos simbolizando la resurrección de Cristo y la resurrección nuestra para vida eterna. Dice, porque si somos sepultados, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la forma de cómo Dios desea que obedezcamos al Evangelio. En el bautismo, porque en el bautismo vamos a representar la muerte, la sepultura y la resurrección, que es la obediencia al Evangelio. ¿Se da cuenta entonces cuán importante es hacerlo? Si no hay una obediencia, no tenemos acceso a todas las bendiciones eternas de nuestro Dios, de las cuales hemos venido hablando precisamente. El recibir el perdón de nuestros pecados, el recibir una herencia entre los santificados, el recibir la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas también, el ser partícipe de toda de su naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro también allá en su primera carta, en el capítulo 1, versículo segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a través del Evangelio, dice, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Venimos a ser parte de esa naturaleza divina, sí, porque el Señor viene a nuestras vidas. Pero para eso es sumamente importante obedecer al Señor, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, estando en nuestra humanidad, estando en su propia carne. Por eso Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente, a causa de un temor obediente a nuestro Dios. Que aunque era hijo, dice, aprendió a ser obediente. Y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Únicamente para los que creen? No, únicamente para los que le obedecen. Entonces, dése cuenta cuán importante. ¿Por qué es importante aún más el obedecer? El mostrarle a nuestro Dios una fe obediente. Bueno, porque esa es la forma de cómo se agrada a nuestro Dios, a través de una fe obediente a nuestro Dios. Por ejemplo, como dice precisamente Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, o sea, a Dios,
crea que le hay, es decir, que esté plenamente convencido de la existencia de un Dios todopoderoso, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, de los que confían en Él. Entonces, sin fe es imposible agradar a nuestro Dios y debe de ser una fe obediente. Por ejemplo, en el caso de Caín y Abel, mire, si vamos rápidamente ya en Génesis, en el capítulo 4, Génesis capítulo 4, ahí nos da un claro ejemplo precisamente de cómo es que Dios se agrada y cómo es que Dios no se agrada. En Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 4, ¿ok? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El mayor de los hermanos era Caín, porque dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, aquí no vemos una respuesta del por qué nuestro Dios se agradó, sí se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín. No vemos ahí una razón del por qué pasó esto. Pero el Espíritu Santo nos da la respuesta precisamente allá en Hebreos, en el capítulo 11, precisamente, y en el versículo 4. Mire, Hebreos 11, versículo 4, nos dice, nos da más información de este suceso. Y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. ¿Por cuál razón fue que Abel sí pudo agradar a Dios y por qué Caín no? Bueno, aquí la Escritura nos dice, por la fe. Y acuérdense, ya definimos qué es la fe, que literalmente implica fiel. Y para poder ser fiel a Dios necesitamos ser obedientes a sus mandamientos. Esto implica que Abel sí fue obediente a Dios en la ofrenda que Dios les había pedido. Caín no lo fue. ¿Por qué razón? Dice por la fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos enseña a nosotros que Dios les había pedido a ambos, tanto a Caín como a Abel, Dios les había pedido un cordero. Y eso fue lo que trajo a Abel, ¿verdad? Dice que Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas, de sus corderos, el mejor animal, el más excelente, el más puro, el más perfecto. ¿Por qué? Porque iba a simbolizar el sacrificio de Cristo. Ese cordero tenía que ser sin defecto alguno y de lo mejor, porque Dios nos iba a dar de lo mejor de Él, su amado Hijo Jesucristo. ¿Por qué cree que cuando Juan miró a nuestro Señor Jesucristo dijo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El cordero que se ofrecía en el Antiguo Testamento tenía que ser puro y sin defecto alguno, limpio, perfecto, tal y como lo presentó Abel. Y un cordero también tenía que presentar Caín, pero ¿por qué no lo hizo Caín? Caín por su orgullo de no ir con su hermano menor y pedirle un cordero, y que ambos ofrecieran un mismo sacrificio, el cual Dios les había pedido. Caín no lo hizo. Él cambió el pensamiento de Dios por su propio pensamiento. Y dijo, Dios como quiera se va a agradar de lo que yo le traiga, de lo mejor de la tierra, Dios se va a agradar. Yo pienso que así será. Yo estoy seguro que Dios se va a complacer. Tal vez Caín lo trajo con la mejor intención del mundo.
Lo hizo con la mejor intención. ¿Cuánta gente hoy en día quiere adorar a nuestro Dios, pero con una buena intención o con la mejor intención del mundo? Pero a la vez estamos cometiendo un gravísimo error, porque Dios no se complace cuando nosotros hacemos un lado su voluntad y establecemos la de uno mismo, ¿no? Entonces, en vez de agradar a Dios, Dios se entristece. Y no agradamos a nuestro Dios simple y sencillamente. Lo que tenía que hacer Caín era ir con su hermano, humillarse ante su hermano y decirle: dame uno de tus corderos para que juntos podamos adorar a nuestro Dios como Él lo manda. Pero no lo hizo y no pudo agradar a Dios. Pero Abel sí lo hizo. ¿Por qué? Porque él escuchó que era lo que Dios les había pedido. Dios nos pidió un cordero y eso es lo que yo le voy a llevar, porque yo quiero agradar a mi Padre, porque yo quiero agradar a mi Creador. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Si usted y yo realmente somos creyentes en Dios y queremos complacer a nuestro Dios, queremos agradar a nuestro Dios a través de nuestros sacrificios espirituales, a través de nuestras alabanzas, tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Y no conforme a lo que sentimos en nuestro corazón, no conforme a lo que pensamos, no conforme como otros hombres piensan o como otras personas sientan, sino vamos a hacerlo tal y como Dios lo manda y a través de quien Dios mismo lo demanda. Mire, en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, porque hay sacrificios espirituales que no son aceptables para nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, fíjese muy bien lo que nos dice la Escritura. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tuvo que hacer Caín? Tuvo que recurrir a su hermano para pedirle un cordero y juntos poder adorar a nuestro Dios dignamente, fielmente, y agradar a nuestro Dios. Así también nosotros tenemos que recurrir a nuestro Señor Jesucristo, porque solamente a través de Él nosotros podemos ofrecerle a nuestro Dios un culto, una adoración genuina y verdadera, basada en la verdad de nuestro Dios. Entonces, por eso dése cuenta que esta es la fe que Dios espera, una fe obediente, mediante la cual podamos nosotros ser grandemente bendecidos por nuestro Dios. Si la fe, hermanos, nunca vamos entonces poder agradar a nuestro Dios. Por eso es de que nuestro Señor Jesucristo nos dice que si me amáis, guarda mis mandamientos. Démonos cuenta de que es un sinónimo entre lo que es el amor y la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. En Juan capítulo 14, versículo 23 también nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pero dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Como también, fíjese, lo dice bien claro en otro versículo, ahí mismo de Juan capítulo 14, pero en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, permanece en ellos, dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Manifestarse en el sentido de que Él va a vivir en nosotros y va a hacer un cambio en nosotros, va a hacer una transformación en nosotros para el bien de nosotros y para el agrado de su Padre Celestial y para el agrado de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos obedeciendo a los mandamientos de nuestro Dios, entonces no podemos decir que amamos a Dios. No podemos decirlo porque, bueno,
Para decirlo es fácil, acordémonos lo que dice mismo el apóstol Juan allá en su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 18, si no me equivoco. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque al final de cuentas lo que realmente cuenta no son nuestras palabras ni nuestros pensamientos, sino son nuestros hechos, nuestras obras. Son las que confirman, verifican y demuestran realmente lo que nosotros decimos y creemos. Por eso el apóstol Juan dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, siendo obedientes y con obras justas delante de nuestro Dios. Muchos religiosos creen que lo están haciendo al estar obedeciendo mandamientos de hombres, como usted lo puede ver allá en Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 9, ¿no? Que ya el pueblo judío estaba implementando mandamientos y doctrinas de los hombres que se oponían a los mandamientos de nuestro Dios, que se oponían a la voluntad de nuestro Dios y que lamentablemente no estaban agradando a nuestro Dios. Mateo capítulo 15, versículo del 1 en adelante, nos dice la Escritura: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan los mandamientos? O más bien, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Mire, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Era la forma de cómo, según ellos, quebrantaban la tradición de los ancianos. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. ¿Sabe qué significa esa palabra? Sin misericordia. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello cuanto pudiera ayudarte. O sea, cómo estaban tergiversando, cómo estaban manipulando la palabra de Dios a favor de ellos y ya no conforme a los mandamientos de nuestro Dios. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con cuanto pudiera ayudarte, dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, ya no lo va a ayudar, ya no se va a cumplir el mandamiento de Dios. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, dice, está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué triste, ¿no cree usted? Lo que realmente estaba pasando en el pueblo de Dios. Estaban abandonando el consejo de Dios por seguir su propia tradición, por seguir sus propias costumbres, por seguir sus propias ideologías y sus propios pensamientos. Y no estaban adorando a nuestro Dios. Por eso es sumamente importante que nosotros nos aseguremos de que nuestra fe realmente esté basada en la palabra de Dios. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, no la sabiduría de los hombres. Este era el mismo sentir que mismo el apóstol Pablo sentía y lo expresaba precisamente allá en Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5, cuando Pablo decía, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El propósito de todo esto, Pablo no fue a predicarle su propio testimonio, que seguramente hubiera sido un testimonio maravilloso, interesante. Imagínense, ¿de quién estamos hablando? Del apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia de Cristo, que asolaba la iglesia del Señor, que hizo muchas cosas maravillosas, muchas cosas interesantes. El testimonio de Pablo bien pudo haber sido bien interesante, bien emocionante, pero él no les iba a hablar de él, ni de su experiencia religiosa, ni nada. Estuve con vosotros, dice, para presentarle, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Versículo 5.
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que prestar que si nosotros realmente deseamos ser grandemente bendecidos por nuestro Dios, ¿qué tenemos que hacer? Si en verdad usted y yo como creyente en Dios deseamos realmente ser grandemente bendecidos por nuestro Dios con todas sus promesas eternas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que basar nuestra fe entonces en el poder de Dios, que es el Evangelio, en su amor, en su severidad, en su palabra, en el sacrificio de Cristo mismo. Pero para eso tenemos que empezar por no confiar más ciegamente en lo que dicen los hombres. Ponga a prueba lo que dicen los hombres. Haga eso, porque es un mandamiento. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas andarán por el mundo, engañando. Por eso a todo aquel que le abre la palabra de Dios, examínelo a través de la Escritura. Compruebe que lo que ellos están diciendo sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, como lo hicieron los hermanos de Berea, que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. Allá en Hechos en el capítulo 10, versículo 17, Hechos 17, versículo 10 al 12. Que aunque era Pablo quien les estaba hablando, ellos no se confiaron ciegamente. Ellos abrieron las Escrituras del Antiguo Testamento, por supuesto, para verificar que lo que Pablo estaba diciendo sea de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es lo que tenemos que hacer usted y yo también. Y no confiar ciegamente en lo que nos hablan, en lo que nos dicen, o porque es una tradición, o porque mis padres siempre han confiado en esto, porque mis antepasados han confiado siempre en esto. ¿Qué es más importante para usted y para mí? ¿Lo que dice Dios o lo que dicen los hombres? Dese cuenta lo que está en juego. La salvación de nuestra alma. Tal vez nuestros padres, ellos confiaron lamentablemente, pero en el error, triste lamentablemente. Tal vez se equivocaron. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que está en juego nuestra salvación. Por eso no solamente ya no hay que creer en lo que los hombres digan, sino en lo que dice nuestro Dios. Tenemos que estar más prestos para escuchar el consejo de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que su fe, su convicción, su certeza, su obediencia sea el resultado de una relación con Dios directamente a través de su palabra. Y no a través de lo que otros creen, no a través de lo que otros piensan o dicen, sino que usted vea a través de la palabra realmente lo que Dios dice. Y si hemos creído y hemos estado plenamente convencidos y persuadidos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, bueno, tenemos que obedecerlo. Si no, no hay salvación. Marcos 16, versículo 15 y 16. Aún mismo el apóstol Pablo tuvo que obedecer. Allá en Hechos 22, versículo 16. Ahora pues, Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y debemos de perseverar fielmente en la doctrina del Señor, como dice en Hechos capítulo 2, versículo 42. Cuando se dio inicio a la iglesia del Señor, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es sumamente importante permanecer fielmente en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el mismo el apóstol Juan allá en su segunda carta, en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Algunos dicen, no importa la doctrina, no importa la religión, no importa la iglesia donde vayas, basta con que creas que Jesús es el Salvador. No, no, Señor, ese es un pensamiento humano y erróneo, equívoco. Es sumamente importante la doctrina, porque la doctrina nos habla de la naturaleza de nuestro Dios, del perfil de nuestro Dios, de la voluntad de nuestro Dios, de su santidad también, de su plan redentivo, de muchas cosas de Dios nos habla la sana doctrina. Acuérdense, 2 Juan versículo 9, cualquiera que se extravía, cualquiera que tome otra enseñanza, otra doctrina que no sea la de Cristo, dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que se mantiene firme en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Se da cuenta entonces cuán importante es que usted y yo realmente prestemos nuestros oídos a la palabra de Dios, que realmente nos demos tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios, porque está en juego nuestra salvación o la salvación que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hacemos ahorita que es tiempo, entonces después de la muerte ya no habrá más tiempo, ya no habrá más salvación. Por eso Isaías le decía a su pueblo, allá en Isaías 55, versículo 6, mas buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, porque hay un tiempo en que ya no podemos llamarle y ya no está cercano, y ese es el día en que nosotros morimos. Como la historia del rico y Lázaro, léalo, en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Ya no era tiempo de salvación. Muchas gracias por su atención. Esperamos sus comentarios, esperamos también, si tiene preguntas e inquietudes, háganoslo saber a través de nuestra página de YouTube en NW Iglesia de Cristo, en donde vamos a poner este video y estaremos orando a nuestro Dios para que Dios toque su corazón a través de su palabra genuina, a través de su palabra verdadera, a través de su poder, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga grandemente y Dios mediante estaremos compartiendo con ustedes nuevos videos. Dios les bendiga. Hasta pronto.